Extensiones de cuerpos. Sean K y L cuerpos, sea phi una aplicación de K en L, decimos que phi es un homomorfismo de cuerpos si el phi de 1 de K es igual al 1 de L, y para todos XY en K, el phi de X más Y es phi de X más phi de Y, y el phi de X por Y es igual a phi de X por phi de Y. Es decir, un homomorfismo de cuerpos es un homomorfismo de anillos entre dos cuerpos. Si phi es además un homomorfismo biyectivo, decimos que phi es un isomorfismo de cuerpos y su recíproca, phi inversa de L en K, lo es también. Acá abajo tenemos tres ejemplos de homomorfismos de cuerpos. En el ejemplo 1 tenemos las inclusiones de Q en R, de R en C. En el ejemplo 2 tenemos, dado un cuerpo K cualquiera, el homomorfismo identidad. Y como tercer ejemplo tenemos el homomorfismo de conjugación de los números complejos en el mismo. En efecto, se verifican las propiedades. Tenemos que phi de 1 es igual a 1. Y si tenemos la suma de dos números complejos, phi de z1 más z2 es por definición el conjugado de la suma, pero por propiedades de la conjugación, esto es suma de conjugados, es decir, phi de z1 más phi de z2. E igualmente para el producto, phi de z1 por z2 por definición es el conjugado de z1 por z2 por propiedades de la conjugación compleja. Esto es el producto de conjugados de z1 y de z2, es decir, phi de z1 por phi de z2. Vamos a demostrar la siguiente proposición sobre homomorfismos de cuerpos. Si phi es un homomorfismo de cuerpos KL, entonces phi es inyectivo, es decir, todo homomorfismo de cuerpos es inyectivo. En efecto, basta probar que si X es un elemento del cuerpo K, tal que phi de X es 0, entonces X debe ser 0. Esto quiere decir que el núcleo de phi es trivial y por lo tanto inyectivo, ya que todo homomorfismo de anillos, en particular acá el homomorfismo de cuerpos es un homomorfismo de anillos. Si un homomorfismo de anillos tiene núcleo trivial, entonces es inyectivo. Supongamos que no es así, por el absurdo. Si X fuera diferente de 0, como estamos en un cuerpo, sea Y la inversa de X, sea Y en K, tal que tenemos X por Y igual a 1, apliquemos phi a esta igualdad. Phi de X por Y es phi de 1. Por propiedades de los homomorfismos tenemos phi de X por phi de Y igual a 1. Phi de 1 es 1. Pero estamos suponiendo que phi de X es 0. Entonces esto es 0. Y por lo tanto tendríamos 0 igual a 1, lo cual no es posible. Esto es una contradicción. Por lo tanto, se cumple esta condición, que es equivalente a núcleo de phi trivial, por lo tanto, phi inyectivo. Vamos a definir a continuación el concepto de extensión de cuerpos, sea L un cuerpo con su suma y multiplicación, y sea K un subconjunto de L, tal que el 0 y 1 de L están en K, y que la restricción de la suma y el producto de L a K hacen de K un cuerpo.
Decimos entonces que K es un subcuerpo de L o que L es una extensión de K. Y para expresar esa relación tenemos las siguientes notaciones. Podemos escribir K contenido en L. Podemos escribir L sobre K para indicar que L es una extensión de K o que K es un subcuerpo de L. O también la notación L encima de K para indicar de nuevo que L es una extensión de K. Ahora bien, si phi es un homomorfismo de cuerpos K y L, como phi es inyectivo, lo acabamos de probar, entonces podemos decir que phi es un isomorfismo de K sobre su imagen phi de K. ¿Sí? Se puede probar que phi de K es un subcuerpo de L, entonces podemos identificar K a su imagen en L y así considerar a K como una extensión de L. Acá tenemos algunos ejemplos de extensiones. Tenemos en este primer ejemplo AC como extensión de R. Como segundo ejemplo, AR como extensión de Q. Y como tercer ejemplo, un poco más elaborado, me doy un cuerpo K y considero K de X el cuerpo de fracciones racionales con coeficientes en K. Entonces podemos definir un homomorfismo de K en su cuerpo de fracciones racionales, el cuerpo de fracciones racionales con coeficientes en K, que a cada elemento A de K va a hacerle corresponder la fracción racional constante A sobre la unidad. Por lo observado acá, podemos ver acá como un subcuerpo de K de X y tener el cuerpo de fracciones con coeficientes en K como una extensión de K. Vamos a hacer ahora una observación fundamental sobre las extensiones de cuerpos. Sea L una extensión de K, entonces L está dotado naturalmente de una estructura de K espacio vectorial. En efecto, L con la suma es un grupo abeliano. El producto de L restringido como aplicación a K cruz L en L define la multiplicación por un escalar, donde los escalares son los elementos de K, que satisface todas las propiedades de espacio vectorial. Podemos entonces utilizar las técnicas del álgebra lineal para el estudio de extensiones de cuerpos. Hay que recordar que la dimensión de un espacio vectorial es el cardinal de cualquiera de sus bases. Vamos a hacer la definición siguiente. Sea L de K una extensión de cuerpos, vamos a decir que esta extensión es finita si la dimensión de L como K espacio vectorial es finita. En tal caso, vamos a llamar grado de esta extensión, que la denotamos de esta forma, entre corchetes L dos puntos K, a la dimensión de L como K espacio vectorial. Caso contrario, diremos que esta extensión es infinita y escribiremos para su grado infinito. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de extensiones y sus respectivos grados. Como primer ejemplo, consideremos la extensión de los números complejos de R. Se puede verificar que el grado de esta extensión es finito y es igual a 2. En efecto,
tenemos que 1 y la unidad imaginaria es una R base de los números complejos. Es una R base de C. Esto porque todo número complejo se puede escribir en la forma alfa por 1 más beta por la unidad imaginaria, es decir, alfa más beta i, con alfa y beta números reales. Como segundo ejemplo de extensión, vamos a considerar la extensión R de los números racionales Q. Este es un ejemplo de extensión infinita. En efecto, si suponemos lo contrario, si suponemos que el grado de esta extensión es, digamos, igual a un cierto n, número natural, tendríamos que R es isomorfo como Q espacio vectorial a Q a la n, pero esto no es posible, ya que si esto fuese un isomorfismo, en particular es una biyección, pero sabemos que R es no numerable y que Q es numerable, y el producto cartesiano Q a la n también es numerable, lo cual no es posible si esto es una contradicción. Por lo tanto, la dimensión de la extensión R de Q es infinita. Otro ejemplo de extensión infinita es el siguiente. Tomemos, por ejemplo, K, un cuerpo, y consideremos Kx su cuerpo de fracciones racionales. Bueno, son todos los cocientes f sobre g, con f y g, polinomios a coeficientes en K, y bueno, el g, un polinomio no nulo. La extensión de este cuerpo de fracciones racionales sobre K de K es una extensión infinita, ¿sí? Es extensión infinita. En efecto, podemos probar que los elementos 1, x, x cuadrado, etcétera, x a la n, son linealmente independientes para todo n entero. Para todo n entero. En efecto, bueno, si existen alfa sub 0, alfa sub 1, etcétera, alfa sub n, elementos de K, tales que se tiene que la combinación lineal siguiente, alfa 0 por 1 más alfa 1 por x, más alfa 2 por x cuadrado, más etcétera, alfa n por x a la n, si esa combinación lineal fuera 0, por definición de cuerpo de fracciones racionales, tendríamos que todos estos alfa i deben ser 0. Entonces de esto deducimos que el grado de esta extensión es infinito. Como cuarto ejemplo, consideremos lo siguiente. Supongamos que una extensión L de K tiene grado 1. Entonces, eso puede ocurrir si y solamente si L es igual a K. En efecto, el grado de esta extensión es igual a 1 si solamente si 1 es una K base de L.